No van a creer que hay protestantes que creen esto, que afirman esto. La doctrina del purgatorio es comúnmente desdeñada como una creencia papista, romanista, que no aparece en ningún lado de las escrituras y que solo puede ser producto de que la iglesia, porque le daba la gana de vender indulgencias, lo inventó. Pero resulta que grandes académicos protestantes afirman la existencia del purgatorio o afirman ideas muy cercanas al purgatorio. Recordemos el concepto básico de purgatorio como instancia de purificación post-mortem para entrar en la gloria eterna, en el cielo, ¿no? Finalmente purificados. Voy a mostrarles citas de varios académicos protestantes de gran relevancia que afirman el purgatorio. Primero estos y luego vamos a ver otros académicos que afirman ideas cercanas al purgatorio y un tercer grupo de académicos que están abiertos a la doctrina del purgatorio y revelan cosas interesantes. Vamos en orden entonces. Primero, protestantes que afirman el purgatorio. Vas a ir Gottfried, de lo máximo a lo bajo. exacto, sí. Vale. Vamos a empezar fuerte. Vale, vamos a dar Protestantes. cañón, cañón. Así. A ver, protestantes, poneos el chaleco antibalas y el casco protector porque ¡pomba! Es un shock, lo sabemos, es un shock. Pero, hijos, hay que vivir lo que vamos a hacer. Venga, dale, dale. Es necesario a veces tener esos shocks en esta vida para que uno sea purgado del error también, porque hay muchos que tienen sus ideas erróneas y cuando tienes la idea contraria que viene con evidencia, eso es doloroso para el ego, pero cuando uno es humilde, por su amor a la verdad, es capaz de soportar el golpe a su ego y que se vaya purificando su ego y que vaya uno conformándose más a la verdad también en la mente. Entonces yo invito a protestantes que puedan escuchar esto, que rechazan el purgatorio, que escuchen lo que tienen estos otros protestantes que decir al respecto. Entonces vamos con ello, protestantes que afirman el purgatorio. Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz resulta que es el mayor erudito protestante de la historia. No me voy a explayar ya sobre detalles de eso, que en mi video titulado Los No digas protestantes están eso, no digas desesperados. eso, no digas eso, no digas esa frase. Luego tenemos los líos que tenemos. Todos los líos, así. Es que el Papa dijo que hagan lío, pues, ¿no? Sí. Buenísima, di que sí. Dale, dale, más lío. Dice Gottfried Leibniz, cito, la remisión de los pecados que nos libra de las penas del infierno en virtud de la sangre de Cristo no impide, sin embargo, que aún exista algún castigo en esta vida o en la otra, y el que nos aguarda en la otra vida para purificar las almas se llama purgatorio. O sea, Leibniz nos da el paquete completo. Vamos a analizar esta cita. Es muchísimo lo que nos da. En primer lugar, hay un montonazo de protestantes. En el debate mismo, el pastor Esteban quería poner el tema de la sangre de Cristo como incompatible con el purgatorio. Y luego un montón de protestantes que han salido a decir cosas y reacciones han apelado, no es que la sangre de Cristo y no sé cuántos. Pues bien, resulta que el mayor erudito protestante de la historia dice que la sangre de Cristo, el creer en la remisión de los pecados por la sangre de Cristo, no es incompatible con que pueda haber castigos en esta vida o en la otra. Entonces, está hablando del purgatorio y ahí viene otro golpe tremendo. Utiliza el término purgatorio. O sea, es un protestante que no tiene miedo de utilizar el término purgatorio. Y resulta que no solo dice purificación, no simplemente dice, ah, bueno, una instancia de purificación post-mortem o de santificación, sino habla específicamente castigo. ¿Por qué enfatizo esto? Y esto es tal vez la cita más fuerte. Porque hay protestantes que están abiertos a la idea de purgatorio o que afirman lo que se llama un modelo de santificación del purgatorio, como el académico Jerry Walsh, pero rechazan la idea de que pueda haber una instancia de deuda o castigo que se pague Castigo, ahí. castigo, ay, la deuda. Pues Leibniz lo afirma, el mayor erudito protestante de la historia. Esta cita la encuentran en el artículo de Joy Strickland, Leibniz Philosophy of Purgatory, publicado en American Catholic Philosophical, eh, volumen 84, número 3, 2010, página 538. Ahora vamos con otro gran académico protestante, David Brown, teólogo y presbítero anglicano, profesor de la Universidad de Oxford. Él tiene un artículo académico que se titula No Heaven Without Purgatory. Traducido, significa no hay cielo sin purgatorio. Así titula su artículo. O sea, él va hacia la yugular. Publicado en la prestigiosísima revista de filosofía Religious Studies. Esa revista está en los cuartiles más altos de Scopus
Y ahí ha publicado gente como Enric, por ejemplo, Enric Fernández Yel, nuestro amigo Adictos a la Filosofía, que Nuestro es un amigo filósofo Enrique. de peso. No cualquiera publica ahí, es bien difícil. Bueno, nuestro otro filósofo no publicará y no te preocupes. Perdón. Volumen 21, número 4, 1985. Páginas de las 447 a las 456. Hay distintas cosas que meter aquí. Cito. Esta preparación moral implica algún tipo de dolor purgatorio, es decir, purificador, que es una consecuencia necesaria de la rectificación de la mala acción moral. En la visión medieval, Dios perdona al penitente su culpa, pero debido a que el pecado viola un orden divinamente establecido, la satisfacción o reparación, latín poena, él pone el término latín pena, es necesaria para restaurar el orden violado. Freno la cita ahí. Hay protestantes que pueden estar abiertos incluso a un modelo de santificación del purgatorio, como digo, pero rechazan esto de que pueda haber un tema de satisfacción, de castigo, de pago de algo que sea tipo deuda, etcétera, de la dimensión de satisfacción del purgatorio. Pero este gran académico protestante afirma la dimensión de pena o satisfacción explícitamente. Vamos a seguir leyendo. Dicha satisfacción no suele ser completamente alcanzable en esta vida, especialmente en el caso de los pecados veniales, de los que podemos no ser plenamente conscientes. Uy, se prenden las alarmas, un académico protestante hablando de pecados veniales. Sigamos. Siendo así, se requiere un estado intermedio. Y luego agrega, poena, en su sentido más amplio, significa pena en lugar de castigo. Tomando la palabra en ese sentido, tanto la visión medieval como la mía pueden verse como apuntando una consecuencia o pena necesaria de la mala acción. Pues si la visión medieval consideraba la retribución por cualquier maldad como una exigencia moral necesaria, con igual claridad, una de las principales implicaciones de lo anterior es que, si bien el perdón de Dios es siempre completo, ojo, porque algunos protestantes decían, no, pero Dios nos perdona completamente, entonces ¿por qué tendría que haber purgatorio? Bueno, escuchen, académico protestante, si bien el perdón de Dios siempre es completo, ni siquiera Dios puede eliminar alguna de las consecuencias o penalidades derivadas de nuestras malas acciones, a saber, la necesidad de un autodescubrimiento gradual y doloroso. Freno la cita ahí. Algunos se indignarán, ¿cómo este filósofo va a decir que no puede? En primer lugar es lo que dice él, o sea, yo solo traigo la cita, yo no tengo que estar de acuerdo con el 100% de lo que diga, mi objeto es simplemente mostrar que hay protestantes que afirman ideas cercanas al purgatorio. Pero lo que él quiere manifestar básicamente es que si Dios nos hiciese perfectos sin un proceso de conciencia, de tomar conciencia de nuestro pecado profundamente y que eso nos duela, eso no sería conforme a la dignidad moral de nosotros mismos. Y Dios, por el orden de las cosas, va a conservar esa misma dignidad moral y espiritual del ser humano. Y cierro con la última oración y ahí te doy el pase si quieres comentar algo. Dice este autor, la necesidad de autodescubrimiento gradual y doloroso. La lógica prohíbe su eliminación instantánea. Por lo tanto, concluyo que la visión medieval era correcta. No puede haber cielo para ninguno de nosotros sin purgatorio. Repito, ojo, no es que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice este académico protestante, pero sí me parece muy interesante esta afirmación que hace y simplemente quiero terminar aquí precisando que él cuando dice la visión medieval, el punto es cuál es la visión medieval, o sea, en la Edad Media, ¿quiénes estaban? Los protestantes anteriores, ustedes no existían, no había protestantes en la Edad Media. En la Edad Media estábamos esos católicos, los teólogos católicos a los que hacía referencia Calistos Ware, ese gran teólogo ortodoxo, cuando decía que se tenían ciertas reservas respecto de los desarrollos medievales. Pues bien, Estaba tienes un toda la gran académico. escolástica, ¿no? También. Exacto, o sea, tienes un gran académico protestante diciendo este desarrollo de la escolástica al final estaba en lo correcto. No sé si algo quieres comentar. No me llamó la atención lo que decía este señor sobre el tema de la dignidad. ¿Cómo puedes leer la frase nuevamente? Lo de la dignidad No, eso, moral. no, esa fue una explicación que yo di. Ah, O sea, fue mi vale, término, vale, pero era va, va, como va. el sentido de su artículo, porque yo leí el artículo completo, ¿no? El sentido de su artículo es dar a entender eso, que Dios no podría, no en el sentido de que Dios en absoluto no pueda, sino porque Dios no querría violentar la Vale, dignidad moral de la criatura, ¿no? Eso. perfecto.
Es muy Vamos, fuerte. Acabas de traer dos críticas, dos citas demoledoras, o sea, es que tocan todos los aspectos. Y con el tema de la pena, ayer hacía yo una analogía con el tema, estamos acostumbrados en una sociedad a que una persona comete un delito y aunque la persona a la que se lo ha cometido le perdona y aunque el juez tal, pero te arrepientes y todo lo que tú quieras, pero tienes que pasar X tiempo en la cárcel. ¿Vale? Con buen comportamiento, lo que sea, podrás a lo mejor pasar menos, pero tú, porque hay una pena que pagar para restituir el daño que tú has hecho. Ay, no me digas que se me ha caído otra vez o ha tenido que cerrar. No, creo no, que no, no. no, Vale, he vale, tenido no, que no, cerrar no. la Oh, ventana. me he quedado mirando a ver si te caías aquí en el estudio o no. Entonces, o sea, si eso lo tenemos en un mundo civil, por favor, no lo vamos a tener en el mundo espiritual con Dios. O sea, porque, ¿por qué se nos hace tan difícil el pensar que en el mundo de Dios es? Bueno, por las ideas equivocadas que parten de la teología tan defectuosa, que empieza por considerar que el pacto de la nueva alianza es un pacto legal, es un pacto jurídico, cuando en realidad es un pacto esponsal. Y entonces ya de ahí vamos de pleno, cuesta abajo sin frenos. Y le vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas. Entonces es una desvirtuación completa del sentido y el modo del plan y de la economía de salvación de Dios sobre nosotros. Exacto, podría meter ahí a un comentario sobre N.T. Wright y el tema de lo esponsal y lo legal, pero eso lo guardo para otros momentos porque tenemos mucho material Eso de me lo tendrás purgatorio. que pasar, porque yo estoy mucho con el Ya, tema esponsal y lo estoy ah, profundizando mucho. ya me acordaste, lo paso porque hay una cita de N.T. Wright, o sea, que es de los académicos protestantes que ha profundizado en el tema de justificación, o sea, de los más respetados, ¿no? Ya luego te la comparto, Genial. entonces. Vamos a Seguimos otro gran adelante. autor. Sí, sí, Solo sí. quería hacer referencia a un datito que ha compartido aquí muy bueno, Luis, ¿vale? La he puesto, pero la voy a decir, que la idea de purificación ultraterrena fue rechazada justamente por los movimientos cátaros medievales, por los albigenses, o sea, por todos los movimientos más heréticos que nuestros hermanos protestantes se glorían que ellos vienen de los cátaros y los albigenses, como se nota que solo conocen el romanticismo con el que se habla de los cátaros y los albigenses y no realmente ni cuáles eran sus creencias, ni el modo de vida, ni lo que realmente pasó. Ahí se Sí, nota la historia que conocen. hay muchas creencias de los cátaros que horrorizarían a los protestantes, como creencias muy papistas. Y por otra parte, la palabra cátaros, ¿no? De este grupo sectario medieval, significa los puros. Es que los cátaros se creían los puros, veían como a los católicos como los contaminados, romanistas, papistas. Bueno, no les decían así, pero veía a la gente de la iglesia católica como los contaminados y ellos eran los puros. Entonces no necesitan pasar por purgatorio, pues porque ellos son los puros, ¿no? Ellos son puros cátaros, ¿no? Eh, si hay paralelos o coincidencias, no es mi culpa. Voy con C.C. Lewis. Entonces, Sí. dice C.C. Lewis, el gran apologeta protestante del siglo XX, más bien diría con más precisión apologeta cristiano, porque si bien era protestante, su apología era sobre todo del núcleo básico de fe cristiana, lo que él llamó el mero cristianismo. Sí, el mero cristianismo. En el libro Letter to Malcolm, Chiefly on Prayer, es decir, Carta a Malcolm principalmente sobre la oración, publicado por la editorial Harcourt, New York, 1992, páginas 108 a 109, dice, cito, nuestras almas exigen purgatorio. ¿No nos rompería el corazón si Dios nos dijera, es cierto, hijo mío, que tu aliento huele mal y tus harapos gotean lodo y podredumbre, pero aquí somos caritativos y nadie te reprochará estas cosas? Entra en la alegría. ¿No deberíamos responder con humildad, Señor, y si no hay objeción, prefiero ser limpiado primero? Ya sabes que puede doler, dirá el Señor. Aún así, Señor, responderá el alma. Eso lo reconoce C.C. Lewis. Que C.C. Lewis no sea exactamente católico o pueda expresar cierto matiz con respecto a lo que él entiende sobre la postura católica, no quita que dice que nuestras almas exigen purgatorio. Es el alma ante Dios y eso es post-mortem. Y el alma pidiendo ser purificada. Voy a ponerlo con una analogía. El tema de las bodas. Se habla de la iglesia, que somos todos nosotros, como la novia de Cristo. Y
a Cristo como el esposo. Este paralelo se encuentra claramente en Efesios. La desposada, ¿eh? La La desposada, no la desposada, novia, la desposada. para ir a la gloria en las bodas del Cordero, ¿no? Sí, eso. Entonces, imagínense un esposo que ama locamente a su esposa, a la que ha desposado, ¿no? Y entonces, el día de las bodas de Cordero escatológico, se van a dar un beso. Pero resulta que ella pues tiene la boca no tan limpia. ¿Qué es lo que va a hacer? El esposo igual la besaría, igual la ama y todo eso, pero ella misma diría, tengo que maquillarme, bañarme, depilarme, etcétera, etcétera. O sea, la esposa cuando va a la boda se purifica a sí misma, se arregla lo mejor posible y pasa incluso por procesos dolorosos como depilarse o cosas Por así. ejemplo, por ejemplo, ¿eh? O estar a dieta 3 meses antes para que el vestido quede muy bien. Porque hay que quitar cosas que sobran. Así. Estas cosas que sobran, sí. Pues bien, así podemos entender también acercarnos a la noción de purgatorio. Les pongo otra analogía que es una analogía que ponía el mismo C.S. Lewis en otra parte, el dentista. De hecho, yo tuve la gracia de Dios, porque yo lo vi hasta como una cosa curiosa y yo dije, si Dios ha permitido esto, ¿por qué lo voy a poder usar como analogía? Por unos exámenes médicos que piden mi trabajo, pasé por el dentista y bueno, ahí se aprovechó de hacerme una limpieza bucal, una purificación bucal, una purgación, por decirlo así. Ya Y es ves. un proceso que, pues, vamos, o sea, ir al dentista no es agradable, puede ser doloroso, pero uno sale purificado y a veces la purificación misma, pues, es dolorosa. En ese sentido, pero uno, pues, sale más saludable, ¿no? En ese contexto, entonces, algo similar aplica para el cielo. Y C.S. Lewis toma la analogía del dentista, precisamente. Hay protestantes que acusan a Dios de sádico, si es que hubiera el purgatorio, ¿no? Por ejemplo, el pastor Vázquez traía pues un montón de poemas ahí de, ay, qué dolor y no sé cuántos, etcétera. Básicamente para pintar a Dios como un sádico y como el purgatorio es una cosa sádica, entonces no puede existir purgatorio. Pero punto uno, el infierno es extremadamente peor. Hay muchas descripciones, no solo en místicos católicos, ¿ah? Hay autores protestantes que hacen descripciones literarias del infierno, y yo podría citar a esos autores protestantes, y hacen descripciones literarias horribles. E incluso si no vamos a autores protestantes, en la propia Biblia, las descripciones que se hacen sobre el infierno son muy duras. Y alguien dirá, no, Dios es un sádico por esto. Ahora, en el caso del purgatorio, obviamente es una cuestión cualitativamente distinta al infierno porque los que van al purgatorio son los que ya están salvados. Así como la mujer que se depila, se baña y hasta pasa por procesos dolorosos, ¿no? Para llegar lo mejor posible a la boda, ya está desposada. O sea, ya está el compromiso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que plantear a Dios como sádico por el asunto del purgatorio sería como que yo le diga al dentista que es un sádico. No tiene sentido. No sé si algo quieres comentar, Cruzita, o voy a la otra No, no, cita. no, no, sigue, que va bien. No, quería saludar, Listo. los estoy poniendo los comentarios en los chats. Pablo Magallanes, un abrazo, un beso. Martín Barrientos, ¿sabes que tenemos aquí a Martín Barrientos y me dice, Cruz tiene la mirada de una abuela que está extasiada mirando a su nieto? Digo, me cago en... Hombre, tampoco, ¿eh? Como no sé yo si podría ser la abuela de Dante, ¿eh? No creo, No, no creo. espero que no. Bueno, sí, habiendo sido muy jovencita y la otra también muy jovencita, pues igual sí, ¿eh? Pero en fin, más bien mi hijo, que tiene más o menos, está cercana a la Claro, edad yo de mi hija, más o tengo, menos, más bien mi hijo que mi nieto. yo tengo 34 ahorita, ¿no? Mi hija Así. tiene 31, por eso te digo que más o menos, Claro. claro, oye, es que hay que ver cómo Ese es soy, Martín. es que como sois. Un saludo, Martín. Bueno, vamos con otra cita. Jerry Walls, PhD por la Universidad de Notre Dame, tiene un libro entero defendiendo el purgatorio. Purgatory, The Logic of Total Transformation, publicado por Oxford University Press. Oxford 2012, capítulo 2, dice, cito, el purgatorio puede defenderse como una inferencia teológica racional de otros compromisos bíblicos. Todos están de acuerdo en que la santidad es necesaria Ay, para que podamos... Sí, ese dime. es el punto, ese es el punto.
Está fuerte. Ese es el punto, la santidad, la necesidad de santidad. Todos están de acuerdo en que la santidad es necesaria para que podamos ver a Dios y en general hay acuerdo en que muchos, si no la mayoría o incluso todos los creyentes, no son perfectamente santos cuando mueren. Se puede dar alguna explicación, perdón, se debe dar alguna explicación de cómo estos creyentes son perfectamente santos para poder ver a Dios. Entonces, este autor lo que te está diciendo es, el purgatorio es una inferencia que se sigue de puntos planteados en la Claro, Biblia. claro. No es una doctrina contra la Biblia, sino una doctrina que emerge de la Biblia. Ahora vamos con otro autor, Justin Barnard, PhD por la Florida State University. En su artículo académico Purgatory and the Dilemma of Sanctification, publicado también en otra prestigiosa revista donde publica gente del nivel de William Lane Craig, Faith and Philosophy, volumen 24, número 3, 2007, páginas 312 y 327, cito. La doctrina PhD, del purgatorio. Dime, PhD. dime. No, que digo PhD. Y además vuelvo a Sí, aclarar que esto no es falacia de autoridad, que esto es para que la gente vea que en el mundo protestante hay muchos protestantes y muy bien formados, que ellos sí, que se han dedicado mucho tiempo a estudiar y a meterse en eso, que tienen posiciones diferentes de otros protestantes. O sea, que el protestantismo no es un monolito y cada vez menos, porque las personas que se están metiendo a estudiar y a profundizar de verdad bastante más de lo que cualquier otro lo hace, están encontrando una lógica, un sentido, una seguida, justamente como estamos diciendo, a los principios y a las cuestiones que están en la Biblia. Una necesidad y entendiendo cada vez más que el concepto de purgatorio no es como lo han pintado, sino lo que realmente es. Ya está, quería hacer solo ese paréntesis. excelente. Vamos con Justin Barnard. Cito. La doctrina del purgatorio es útil para los cristianos protestantes, que toman en serio la santificación como un proceso. El mecanismo por el cual los que fallan se convierten en personas que poseen la disposición virtuosa característica de los santificados no es una provisión unilateral de Dios al morir. Más bien es un proceso que se completa como resultado de su propio impulso interno. Por lo tanto, se preserva la integridad del proceso mismo de santificación. El modelo de santificación del purgatorio no socava la suficiencia de la obra de Cristo como satisfacción por el pecado. Esto alivia al menos una objeción común que los protestantes podrían tener contra el purgatorio. Fin de cita y fin de la objeción. Y sabes que esa es de las más fuertes siempre, no es que socava la suficiencia de la obra de Cristo, no, es que el purgatorio surge de la obra de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, que Exactamente. es el que va a venir a equilibrar o a moderar la justicia de Dios. Es ese amor de Cristo el que da esas posibilidades para compensar, hablamos el lenguaje de que nos entendamos todos, para equilibrar la justicia de Dios. Porque si Dios nos tuviese que aplicar su justicia, che, ¿qué tienes? Ahí sí que estábamos todos en la barbacoa, ¿eh? Ya os lo digo, en la barbacoa fijo todos. Te dejo. Sigamos entonces. Hay un punto interesante aquí, que es que eh, él va a tener sus observaciones con respecto a la visión católica, ojo, pero lo que él sostiene es que hay cierta visión de purgatorio, al menos con la que los protestantes no deberían poner excusa. Eso es lo que está sosteniendo. Entonces tal vez alguno me dirá, sí, pero él no acepta todos los detalles que dice el catolicismo sobre el purgatorio. Ok, yo no estoy diciendo que acepte todos los detalles que diga el catolicismo, pero lo que él sí dice es que hay cierta visión de purgatorio que los protestantes no tendrían ninguna razón válida para rechazar. Ese es el punto. Luego, nótese que ve al purgatorio como una continuación del proceso de santificación. El proceso de santificación en esta vida, que en esta vida tengamos una santificación progresiva, ¿es contraria a la suficiencia de Cristo? No. Entonces, ¿por qué el que ese proceso pueda continuar también parcialmente en la otra vida para completarse? Porque no morimos perfectamente puros. Según decía no solo yo, sino el autor protestante Jerry Walsh, tiene que ser contrario a la obra de Cristo. Sería como pensar que la santificación es contraria a la obra o la gracia de Cristo.
Si la santificación premortem, por decirlo así antes de la muerte, no es contraria a la obra de Cristo, ¿por qué la santificación postmortem en un tipo de purgatorio en el modelo de santificación sería necesariamente contradictoria con la suficiencia de Cristo? Yo no veo una contradicción obvia en esto. Vamos con la siguiente cita. John Macquarie, teólogo y presbítero anglicano de corte universalista, profesor de la Universidad de Oxford. En su libro Principles of Christian Theology, editorial Charles Scribner Sons, New York, 1977, página 367. Cito. Nuestra discusión sobre el cielo y el infierno ha dejado claro que debemos reconocer el estado del purgatorio, o como algunos teólogos anglicanos del siglo XIX preferían llamarlo, el estado intermedio. Es difícil entender por qué los teólogos protestantes tienen prejuicio tan fuerte contra esta concepción, pues me parece indispensable para cualquier comprensión razonable de la escatología cristiana. El nombre purgatorio es totalmente apropiado, pues señala el proceso mediante el cual nos preparamos para esa unión con Dios, que es nuestro destino final. Unas dos anotaciones muy rápidas ahí. Uno, algún protestante que quiera informarse un poco más saldrá a decir, Dante, pero Macquarie era un tipo de tendencias universalistas, que pensaba que todos se podían salvar, etc. Sí, y ya lo dije de corte universalista. Pero, ojo, él dice que una concepción de purgatorio sería necesaria en cualquier comprensión razonable de la escatología cristiana. O sea, él no solo sostiene que sería razonable bajo un corte universalista, sino que incluso si uno no fuese un universalista, igual se requeriría una noción de purgatorio. He ahí el punto. Vamos con la última cita de lo que son protestantes que afirman directamente el purgatorio. Las otras citas van a ser más breves, ¿no? Las más fuertes serán las de las afirmaciones directas. Y este es otro gigante, Clark Pinnock. Clark Pinnock es profesor del New Orleans Baptist Theological Seminary y ha sido un teólogo bastante relevante en el siglo XX. Él en su artículo Response to Zachary Hayes, en el libro Four Views on Hell, editorial Zondervan, Grand Rapids, 1996, página 130-131, apunta. Defendería la doctrina del purgatorio de esta manera. Es obvio que el carácter cristiano no se transforma perfectamente al morir. Por tanto, es razonable esperar que exista un proceso de perfeccionamiento después de la muerte. Alcanzar la santidad lleva tiempo y no puede lograrse automáticamente. ¿Acaso nuestra doctrina de la santidad no exige una doctrina del purgatorio? Ojo, le está hablando a protestantes. ¿Acaso nuestra doctrina de la santidad no exige una doctrina del purgatorio? Ya termina la cita. Parece que necesitamos un espacio que permita salvar la brecha entre nuestra santificación imperfecta al morir y nuestra vida perfecta en el cielo. Te doy pase, Cruz. Bueno, es que son buenísimas, o sea, son súper contundentes porque en la recopilación que has traído de académicos que afirman, cuando dijiste afirman expresamente el purgatorio, jolines, es que afirman expresamente el purgatorio, pero muchos de ellos afirman también incluso las nociones de pena, las nociones de sufrimiento, las nociones, y entonces, claro, no ya solamente decir como a lo mejor esta última de, bueno, sería necesario para nuestro concepto, que sería necesario para la purificación que existiese, no, ahí hay citas, pero contundentes de un modo... O sea, si juntas entre todas estas un poco, puedes tener la doctrina católica la tienes, completa, ¿no? La Sí. tienes, le falta el añadirle las consecuencias con el tema de cómo ayudar, pero eso ya es otro tema. El cómo ayudar a esa situación, ese es otro punto. Pero de ese también tengo citas, pero ya lo he dejado para el aspecto patrístico, que será otra cosa que haré en otro momento, ¿no? Porque ya ven que son muchas. Ahora vamos con la segunda sección, que está más breve. Protestantes que afirman ideas cercanas al purgatorio. Ok, preparaos para ideas cercanas, chicos. Venga, vamos. Este es un académico protestante que yo cité durante el debate, o dos veces al menos, Daniel Fryer Gritz, profesor del Pittsburgh Theological Seminary, en su libro Saved Through Fire, o sea, Salvados a través de fuego, de Pickwick Publications, Eugene, 2016, capítulo 6, dice, cito, en 1 Corintios 3:15, el fuego parece ser la circunstancia a través de la cual el constructor es purificado de sus pecados y a través del cual Cristo salva. Ojo, él sostiene que esta purificación es post-mortem. En su exégesis, muy detallada y muy académica, de 1 Corintios 3:15, dedica un capítulo entero a analizar 1 Corintios 3.
ya, y con el griego y muchos autores académicos y todo eso, es muy sesudo. Entonces, él sostiene que hay una purificación luego de la muerte, incluso habla en términos de castigo. Utiliza la palabra castigo también en una parte del capítulo para hablar de esa purificación. Y se parece muchísimo al concepto católico purgatorio y hasta utiliza el mismo texto bíblico que yo enfaticé en el debate, 1 Corintios 3:15. La discrepancia es que lo que él sostiene es que eso se va a dar en el juicio final. Ahora bien, o sea, en el día que venga Cristo, ahí va a haber almas que van a pasar por ese proceso. Ya. Pero miren, señores, lo que está haciendo es el purgatorio, en lugar de que sea inmediatamente después de la muerte para las almas que lo requieren, lo está pateando para el juicio final, pero tanta A que sea diferencia tampoco hay. inmediatamente antes, de que sea con el fuego de la venida, de la segunda venida de Cristo. Vale. Exacto, es Bien. cercano. Ahora, una sorpresita. El Ajá. fundador del metodismo. El ¡Oh! fundador del metodismo. ¡Oh! 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 No, No seas así tan mal. ¡Oh! 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 No seas así. el fundador del metodismo, John Está un Wesley. falla, está un falla, Dante. Ahí, ahí. Dale, dale. Vamos, vamos. Fuego Ahí. purificador del error, así. Vamos a eso. John Wesley, el fundador del metodismo, en su sermón sobre el infierno, sermón 73, dado el 10 de octubre de 1782, dice lo siguiente. Pero a pesar de lo felices que son las almas en el paraíso, se están preparando para una felicidad mucho mayor, porque el paraíso es solo el pórtico del cielo, y es allí donde se perfeccionan los espíritus de los hombres justos. Esto se parece Amiga. en gran parte al concepto católico de purgatorio. Claro, solo que le ha Seguro, puesto. No, no, perdona, dale, sigue, dale. sigue. No, estaba diciendo, a lo que les llamamos nosotros purgatorio le ha puesto el nombre de paraíso y a lo que nosotros le llamamos la vida eterna le pone cielo y ya está. O sea, dice, vamos, Es, está diferenciando el paraíso de lo que es el cielo para decir que en el paraíso te vas a purgar y luego vas a pasar al cielo. sí, entonces podría salir algún listillo a decir, sacar mesitas de Wesley, de que Wesley hablaba en contra de la doctrina católico romana papista del purgatorio. Y sí, o sea, ciertamente Wesley tiene manifestaciones contra lo que él llama la doctrina católica romana papista, el purgatorio, de la cual él discrepa. Ok, yo no estoy diciendo que Wesley afirma directamente el concepto de purgatorio, pero afirma cosas que son bastante cercanas. Entiendo que hay cosas que faltan, pero miren lo que sí incluye lo que él está diciendo. Uno, se trata de un estado post-mortem, luego de la muerte. Dos, no es el cielo, porque dice es el pórtico del cielo, una antesala al cielo. Número tres, en ese lugar hay preparación para el cielo, porque dice que las almas de los justos se preparan, y son las almas de los justos. Entonces es un estado intermedio donde solo van los justos, los justificados, los que mueren en justicia, pero requiriendo preparación. Y dice que se perfeccionan, hay perfeccionamiento. Eso me suena muy parecido a la purificación también. Entonces, cuando tú sumas todos esos elementos, pues no es exactamente el purgatorio católico, pero de que se parece, se parece. Cuando empiezas a ver esas cosas es cuando dices, los que se contradicen en sí mismos estos protestantes. Van, van como Wesley, van de frente contra una doctrina, dicen que no, pero luego, sin ellos mismos ser conscientes, creo yo muchas veces, afirman cosas que dices, a ver, si lo que estás diciendo no allí lo estás poniendo, sí, aquí no te das cuenta. Así Exacto, mismo. sigamos avanzando. Última cita de un autor que afirma algo cercano al purgatorio. Randy Alcorn, autor de más de 40 libros y director del Eternal Perspective Ministry. En su artículo, ¿Do you think loss of rewards in heaven will be permanent? Como pregunta, en la página www.epm.org. La traducción del título sería, ¿crees que las pérdidas de recompensa en el cielo serán permanentes? Dice, cito. Pero antes le tengo que dar contexto. Lo que pasa es que en 1 Corintios 3:14 dice que el que construyó de modo puro sobre Cristo recibirá recompensa. Y en el versículo siguiente, y yo decía en el debate, esos son los que van directo al cielo. Y en el versículo siguiente, 1 Corintios 3:15 dice, pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Ya he perdido. Entonces se Pero se dice, salvará, pero será salvo, aunque como pasando por fuego. aunque como pasando por fuego, no huyendo del infierno, como decía este señor, no, no, aunque como pasando por fuego. Sí. Entonces,
Este autor está analizando precisamente el pasaje de 1 Corintios 3 del 14 al 15 y dice lo siguiente. La pérdida de recompensas es en cierto sentido permanente, pero el sufrimiento de esa pérdida será temporal. Dios eliminará el sufrimiento, véase Apocalipsis 21:4, pero eso será después del juicio. El sufrimiento del arrepentimiento estará presente en el juicio, antes de entrar al estado eterno, pero entonces está el aprendizaje y la purificación. Vamos a analizar esto despacio. Te está diciendo que en tu conciencia tú vas a tener un sufrimiento por las recompensas que perdiste, porque viste que tal vez pudiste hacer mucho bien y por tus imperfecciones no lo hiciste. Y vas a pasar una purificación y vas a ver sufrimiento en ese momento y va a ser previo a que entres al cielo, pero al mismo tiempo va a ser después o en el momento mismo más bien del juicio final. Entonces después de la muerte. Es después de la muerte, al menos para nosotros todos los que vivimos antes del juicio final, va a ser un estado de purificación. Luego la muerte, estado de purificación post-mortem, la definición básica de purgatorio, nomás que lo está mandando para el día del juicio final. Y Sí, ya sí, está está. claro. Pero además estabas diciendo, has dicho, espera, a ver, que me has dicho algo de que, ¿cómo Ajá. has dicho? Eh, has dicho que el sufrimiento del arrepentimiento iba a estar, tenía que estar El pendiente en el sufrimiento juicio, del arrepentimiento estará presente en el juicio, dice. sí, antes de, pero tú has dicho, es que ha habido ahí un punto que decías, antes de Sí, entrar antes de al, entrar en el estado eterno. y luego Antes decía, de entrar en el estado eterno. pero después está el aprendizaje y la purificación o algo así has dicho, ¿no? Dice, vuelvo a esa parte, el sufrimiento del arrepentimiento, algo similar a lo que hablabas al inicio del en vivo, el sufrimiento del Sí, sí, sí. arrepentimiento estará presente en el juicio, como no, antes de entrar al estado eterno, o sea, es previo al cielo, pero entonces estará el aprendizaje y la purificación. Cuando dice pero entonces podría entenderse en un sentido lógico, no necesariamente temporal, sino que cuando uno sufre, aprende, se purifica, se sigue lógicamente eso Sí, y luego entra al cielo sin dolor. sí, se puede entender así, sí, sí. Eso es lo que me había quedado de escucharte ahí un poco. Ah, Sí, ya, se aclaró. Última sección. Estas son solo 3 citas. Protestantes abiertos a la doctrina del purgatorio. Estos protestantes no afirman exactamente la doctrina del purgatorio, no, tampoco afirman necesariamente algo cercano, pero sí dicen que deberíamos estar abiertos al asunto. Así que protestantes que están muy cerrados de que no puede haber purgatorio, escuchen un poquito acá. A ver qué hay por ahí. Ah, bueno, lo un que me ha hecho comentario, risa ¿no? porque dice Pacheco tiene que estar haciendo. Es que estos también son unos cracks. Hay que tenerles un cuidado. Bueno, yo voy a lo relevante. Cito al Venga, académico Peter Forsyth, teólogo protestante considerado el antecesor de Karl Barth. De hecho, Karl Barth es considerado por muchos como el mayor teólogo protestante del siglo XX. Y resulta que este sería el antecesor. Entonces, no es cosa pequeña, ¿no? Dice en su libro This Life and the Nets, editorial Macmillan, New York, 1918, página 40. Tiramos demasiado al dejar el purgatorio completamente fuera. Desechamos al bebé junto con el agua sucia de su baño. ¿Qué quiere decir con el agua sucia de su baño y el bebé? En su analogía, el bebé es la doctrina básica del purgatorio. Y el agua sucia de su baño, en la visión de protestantes, sería las indulgencias, las limonas, las misas, esas cosas papistas. Pero lo que te está diciendo este autor protestante es, mira, tú podrías no creer esas cosas papistas, pero deberíamos conservar al bebé, porque cuando bañamos un bebé tiramos el agua sucia, pero no tiramos al bebé. Entonces la doctrina básica del purgatorio podría conservarse. ¿Qué hay por ahí? no iráis que dice Hola Cruceante, Dante le diste un golpe a los protestantes que no creen en el purgatorio. Muchos protestantes están reaccionando y tratando de salvar su doctrina. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Bueno, primero que se arreglen con los académicos que traje, a ver, en tierra ¿Verdad? de nadie, a ver quién Espérate, pues, gana ahora a ver con y los... ya después los escuchamos, cuando se Eso, arreglen entre ellos. eso. Segunda cita, John Stackhouse, PhD por la Universidad de Chicago, en su artículo A Terminal Punishment Response, en Denny Burke, John Stackhouse, Robin Perry and Jerry Walsh for Views on Hell, editorial Sonderbank, Grand Rapids, 2016, capítulo 4, dice, los protestantes aún podríamos decir que el purgatorio no se enseña explícitamente en las escrituras. Pero tendríamos que reconocer el inconveniente de que el modelo de un ascensor express a la santidad en la muerte tampoco se enseña explícitamente en las escrituras. Todo lo contrario, este modelo de santificación instantánea parece incompatible con lo que se enseña explícitamente en las escrituras sobre la naturaleza de la santificación y con todo lo que sabemos sobre ella por experiencia.
Hay protestantes que dicen que cuando te mueres ya con todo y zapatos, ya al cielo puro, listo. O al cielo justificado por la imputación extrínseca de Cristo y listo. Y lo que este autor está diciendo, oye, no es tan fácil. Tenemos un problema ahí los protestantes que resolver. Eso es lo que está reflexionando este autor. Claro, es que realmente el que se pone a pensar, de verdad, quiere ponerse a pensar sin fanatismo, se da cuenta que ahí tiene un tema que tiene que resolver. Podrá encontrar una Exactamente. manera de resolverlo u otra, pero hay un tema que tiene que resolver. Y si tienes un tema que tienes que resolver, ¿por qué no resolverlo como lo ha resuelto la Iglesia desde el inicio? Como ha quedado en esa Iglesia desde el primer día. Digo yo que a mí me parece de la cosa más razonable, por eso insistimos siempre tanto en a la primera Iglesia, que además se supone que es el canto de guerra también de los protestantes, ¿no? Volver a las fuentes y volver a la Iglesia primitiva. Veo a gente ingeniosa en el chat que pone el cohete, y sí, tienen razón. Lo que está diciendo este académico protestante es que el modelo del cohete, lo que él llama un ascensor expresa la santidad, podría llamarse el modelo del cohete. Bien, dice, en vez de decir el ascensor expresa la santidad, lo voy a reemplazar por el modelo del cohete, ¿ya? Que el modelo del cohete tampoco se enseña explícitamente en las escrituras. Claro, Entonces, esto nos tanto enseña. nos critican, tanto nos critican los protestantes, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Bueno, según este autor protestante, los protestantes deberían preguntarse a sí mismos, oye, ¿y dónde está nuestro modelo de cohete en la Biblia? Última No, no, cita. claro. Robin Perry, teólogo protestante, PhD por la Universidad de Gloucestershire, en su artículo A Universalist Response, en Denny Burr, John Stadthaus, Robin Perry and Jerry Walsh for Views on Hell, editorial Sonderbank, Grand Rapids, 2016, capítulo 4, dice, cito, Jerry Walsh busca proponer y defender una explicación del purgatorio que sea amigable para los protestantes. No veo razón para que un evangélico se enfurezca demasiado con la idea. Aún puede afirmar ser bíblica en un cierto sentido amplio. Es una inferencia y una extensión de las ideas enseñadas en las Escrituras. Claro. Por ejemplo, la prueba de fuego escatológica para los creyentes en Malaquías 3.3 y 1 Corintios 3 del 11 al 15, y una forma de responder a una pregunta que surge naturalmente de lo que la Biblia enseña explícitamente, es decir, la necesidad de santidad para ver a Dios. Fin de cita. Entonces, cierro diciendo, por ahí pueden surgir analistas de mi debate que pueden pretender agarrar mis argumentos y decir, no, acá Dante hizo pura eisegesis, no entendía nada de los textos, sacó todo de contexto y las inferencias que hizo no se siguen. Pues bien, resulta que este gran académico protestante, que se podrá tener discrepancias con respecto a sus visiones, yo lo entiendo, pero de todos modos yo diría que se pongan a pensar 2 segundos y digan, oye, pero acá también hay quien reflexiona, quien conoce estos textos bíblicos y agarra los mismos textos que Dante citó varias veces en el debate. Si ven los textos sobre los que yo más volví, fue 1 Corintios 3.15, Sí. lo repetí varias veces, y varias veces lo conecté con Malaquías 3 del 2 al 3. Y justo este autor protestante, diciendo que la noción de purgatorio se podría tal vez inferir de la Biblia, aunque él no la afirme, ojo, propiamente, pero está abierto a la idea, refiere a estos textos. Así que tan Claro. descaminado no estaré. Y acordaos que en lo que vimos ayer justamente de la tradición judía se hacía la misma conexión y se conectaba también con Zacarías, que tiene también unos textos parecidos hablando de las obras, del oro, la plata y todo eso. ¿Eh? Cuidado con eso, que eso lo vimos justamente ayer cuando veíamos recogido la explicación en el Talmud de todo ese tema y veíamos esa misma conexión, esa misma conexión. A ver, yo es que Perfecto. con el tema de lo de los protestantes, a ver, yo ya llevo mucho tiempo que les digo una cosa, vamos a ver, señores. Para vosotros, para un protestante, él es una persona falible. Y evidentemente todos los demás van a ser falibles. Y entonces yo lo que les digo, bueno, pues como sois falibles, como mucho, como mucho, tu interpretación de la Biblia podrá estar al mismo nivel de la mía. Pero no puede, no tiene por qué estar por encima, no tiene por qué ser más verdadera la tuya que la mía. A fin de cuentas, es tu interpretación, es falible, y yo tengo la mía y es falible. Ya si hablamos de iglesia es otra cosa, pero a nivel de personas, ¿vale? Tú no me puedes venir y tú no tienes un magisterio vinculante, con lo cual no podemos hablar a nivel de iglesias, ¿vale? Tú eres una persona, eres falible. Entonces,
como mucho tu interpretación va a ser igual de válida que la mía. Igual, 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 igual. Así que basta ya de decir que vosotros sois los que sabéis interpretar la Biblia y que como tú lo interpretas es como hay que interpretarla a todo el mundo y es la forma correcta. Vamos a bajarle 3 rayitas, un poquito de humildad, porque somos falibles. Dante, es que me ha Efectivamente. encantado. Qué buenas las citas, de verdad. O sea, es que son buenísimas. Me las voy a disfrutar luego leyéndolas y escuchándolas. Son buenísimas. Bueno, los bombazos a la línea de flotación de la primera parte, ¿no? De las citas que lo afirman de ese modo tan rotundo, son impresionantes. La de las también en las que veíamos se parecen en algo parecido. La verdad que si uno se pone a examinarlos bien, hay bastante más similitud de lo que pueda parecer así en una primera lectura. Y bueno, y esto, como tú dices, abiertos, claro. O sea, chicos, ¿qué hacemos cerrándonos a una cosa que en realidad no tendríamos? Vamos a ver, por lo menos vamos a darle la oportunidad de ver, porque no se ve que sea antibíblico, no se ve que sea está fenómeno, está Pensemos, por impresionante. ejemplo, otro elemento para reflexión. No me voy a meter aquí en el tema patrístico, si era otro tema, pero miren, un montón de protestantes respetan mucho a San Agustín. Se respeta mucho a San Agustín, se considera que San Agustín fue el que tuvo la mejor comprensión de la soteriología, de la justificación, de la predestinación, de los misterios de la salvación, etcétera. Que San Agustín sería tal vez el más grande teólogo de los padres de la iglesia, o que San Agustín fue el que tuvo la teología más correcta, o que Lutero recuperó la teología de San Agustín, etcétera. San Agustín afirma varias veces la noción de purgatorio Sí. y habla explícitamente incluso de poena purgatoriae en la otra vida, o sea, de penas Bueno, purgativas, y ¿no? fíjate cuando cuenta el rito funerario de Santa Mónica y habla justamente de que las oraciones que se hacen por los difuntos y todo eso hay que hacerlas no desde el boato externo, sino con la intención del alma y tal para que sean efectivas. O sea, está hablando Exacto. justamente de la oración por los difuntos. Entonces, si San Agustín supuestamente es el padre de la iglesia que también entendió la soteriología, porque hay muchos reformados que pretenden que son los herederos de San Agustín y todo eso, eh, ya, ¿cómo pudo fallar en un punto tan gravísimo como afirmar el purgatorio? O será más bien que podrían abrirse a la posibilidad, pensar, razonar, tal vez la posibilidad de que sean ciertos protestantes los que están fallando al cerrarse a la noción de purgatorio. O sea, yo creo que para un protestante, lo llevo diciendo estos días, quitaos de la mente lo que tenéis preconcebido, todas esas historias, como el tipo pastor, ¿no? Todo lo que te leía, todas esas cosas. Quitaos esa visión, que ahí hablamos de mucho lenguaje, de mucha mística, de muchas cosas. Quitaos esa visión. Y aunque en principio no podáis entender el hecho de si hay que pagar, que no hay que pagar, tal, daos la oportunidad de ver qué ha creído la Iglesia siempre y por qué lo ha creído. Y cómo eso se va enganchando con la Biblia, como tal, daos la oportunidad de ver también a eruditos protestantes que han hecho ese mismo camino y ir viendo poco a poco. Evidentemente todas estas cosas no se puede dar un salto, hay que ir poco a poco. Pero pensar siempre que si la primera iglesia lo ha creído, o sois cristianos y católicos de la primera iglesia, de esa que San Pablo le decía, vosotros, salieron de los nuestros, porque si no son, no salían de los nuestros, ¿vale? Para mostrar que era necesario que mostrase que eran de los nuestros, para que evidencien que no eran de los nuestros. Para ser esos nuestros, tenéis que creer como creían aquellos. Si no, cuando leéis ese pasaje de la Biblia no habla de vosotros. Más bien hablaría de los que habéis salido y no de los que os habéis quedado. Pensarlo bien, pensarlo bien. Dante, ¿tienes un tiempecito para nada más que dos, tres preguntitas? O Sí, no, no, lo que sí, claro. digas, si no lo tienes, no lo tienes, ¿eh? Bueno, Unos 20 minutitos, vale, no más de 20 minutos. quería hacer un comentario porque yo, Galeana, ha tenido aquí un buen comentario que decía, a ver, ¿cuál son la escritura es la correcta? Entonces, la de los eruditos que aceptan abiertamente el purgatorio, de los que se acercan al término, de los que piensan que es posible, o la tuya que la niegas. Ahí Qué hay algo buenísimo, bien curioso. qué buenísimo. Eh, Miren, hay un libro que se publicó en 2017 en conmemoración a los 500 años de la Reforma, que se llama Roman but not Catholic,
romano, pero Sí, no son católica, católicos. de los autores Kenneth Collins y Jerry Walsh, y es uno de los libros más reputados de compendio contra el catolicismo académico. Y bueno, resulta que en el capítulo sobre el purgatorio, Kenneth Collins dice que es una doctrina contraria a la Biblia. Pero resulta que su coautor Jerry Walsh, que cree en la sola escritura como protestante, es el autor de la cita que leí y escribió un libro entero a favor del purgatorio, Purgatory, The Logic of Total Transformation. Entonces, si van a apelar es que la Biblia no enseña el purgatorio, o sea, Jerry Walsh te va a decir otra cosa. Jerry Walsh te va a decir que es una inferencia legítima para partir de principios bíblicos, como ya hemos leído. Claro, si es que, mira, dice por acá, dice, a ver, Piero Alexander Osambela Ruiz dice, ¿en qué se diferencia el purgatorio de una versión católica del karma o del castigo retributivo? ¿Cómo evitar que se malinterprete como una segunda oportunidad? A ver, hay varias Venga, cosas ahí. Comenzamos por lo de la segunda oportunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1300, perdón, 1030, 1031, habla del purgatorio como algo para los que han muerto en amistad con Dios. O sea, no es una segunda oportunidad. Si no moriste en gracia, o sea, si no moriste en amistad con Dios, caballero, o sea, vas al infierno. Discúlpeme que sea directo, ¿no? Entonces, no, el purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio es una instancia de purificación para ir al cielo, pero el 100% de personas que van al purgatorio están salvadas. No es que se van a salvar, sino ya están salvadas, pero están completando su proceso de santificación para entrar en la plenitud de la gloria, ¿no? Entonces, no es una segunda oportunidad. Las personas no es que puedan cambiar de opinión en el purgatorio y decir, uy, no, mejor si voy al cielo, mejor me voy al infierno. No, no, no. O sea, buenísimo. todos para el cielo. Luego, decía una concepción como católica del karma, ¿no? La idea del karma es que nuestras acciones traen El castigo consecuencias retributivo, sí, eso de yo y lo hay que hago un al final castigo se retributivo, vuelve. ¿no? Sí. Ahora bien, el karma no se reduce solo a eso. El karma, la doctrina del karma, implica también de que uno, que todo es puro castigo retributivo, en función de nuestras buenas o malas acciones, obtenemos ventajas o castigos, y que a través de ciclos de reencarnación vamos resolviendo nuestra vida. Mm. Entonces, si cometiste cosas malas en tu vida pasada, entonces sufres mucho en esta vida. Ah, Por eso es que en el sistema de castas de la India, a los parias, los que están más bajo en la casta, no les tienen compasión. ¿Por qué? Porque se piensa que se lo merecen. Y puede ser un niño pequeño que se está muriendo de hambre, pero si pertenece a la casta de los parias, no ni se le tiene espera. compasión porque se dice, bueno, uno ve un niño padeciendo, pero este seguro en su otra vida fue Hitler, ¿no? Entonces que sufra, pues se lo merece. Y además ayudarle hasta sería como estorbar el proceso, qué sé yo, ¿no? Ya. Entonces, esa idea implica reencarnación y los católicos negamos la reencarnación. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego de eso el juicio. Entonces, cuando Muy estás en bueno. el juicio ante Dios, Dios te determina solo dos lados, cielo o infierno. En el caso del purgatorio, es que si te determinó para el cielo, te dice ya y pasas por este peaje, por decirlo así, pero la vía en la que te manda es para el cielo. O sea, el destino final es el cielo o el infierno. El purgatorio es una instancia intermedia de purificación para los que van al cielo, simplemente. Dicho eso, entonces ahí ya hay una diferencia, no hay la lógica de las reencarnaciones. Uno dirá, Dante, pero esta cuestión de lo retributivo, la justicia retributiva. A ver, dos aspectos. Uno, que nuestras acciones tienen consecuencias, eso es sentido común que afirmamos todos los seres humanos. Y también lo pueden afirmar los cristianos, sin problema. Solo que los cristianos metemos una variable adicional, la misericordia de Dios. Entonces no es que estamos abandonados a las meras consecuencias positivas o negativas de nuestros actos, sino que Dios por misericordia nos puede dar bien aun cuando hacemos mal. ¿Y saben qué? El purgatorio se debe a eso es misericordia. Lo admito, el purgatorio es un invento. Un invento de la misericordia de Dios. Es lo que yo te Porque digo. Se salió del corazón de Cristo mismo en su propio sacrificio. Es esa misericordia que va a equilibrar la justicia de Dios. Porque la exactamente, justicia de Dios, porque si no, no podríamos, ante la justicia de Dios, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad. si Ninguna. todo fuera mera justicia retributiva, como plantearía la doctrina del karma y todo eso,
O sea, con el más mínimo pecadito, o sea, ante la pureza de Dios, Nada. todos terminaríamos muertos, como enseña el Antiguo Testamento. Isaías, el profeta, cuando se presenta ante Dios, dice, soy hombre muerto porque soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, te mueres, ¿no? No puedes estar con vida ante Dios, pero Cristo ha comprado para nosotros la vida eterna. Entonces, Él para presentar a la iglesia ante sí pura y perfecta, puede utilizar distintos medios, como por ejemplo purificarnos en esta vida. Y Hebreos 12, del 5 al 7, habla de castigos que los cristianos justificados pasamos en esta vida. Entonces, que podamos sufrir penas retributivas en esta vida es posible, pero eso es bajo la misericordia de Dios. Porque si fuera bajo una mera justicia retributiva, como reflexionaba Santo Tomás, hasta el más pequeño de los pecados es en cierto modo infinito porque ofende a Dios que tiene dignidad infinita. Pero Dios por misericordia, entonces nos habilita instancias para aquellos pecados que no son de muerte. Primera de Juan 5:17. No me voy a meter a la exégesis detallada, habrá momento para ello, por supuesto que sí, de ese pasaje, pero por lo pronto decir que ahí están las diferencias. El purgatorio no es una mera cuestión de justicia retributiva. Sí es una cuestión de justicia, ojo, pero también con misericordia, y eso no está en la doctrina del karma. Fenómeno, genial, porque sabes tú que ahora con los temas estos de la nueva era también siempre hay problemas, ¿no? Mira, Blanca Elia, tengo como, tengo tres preguntas que sí que me gustaría hacer. A ver si, pues te lo digo para que si no acortes un poquito y condenses las respuestas para que te dé Ah, ya, tiempo, porque creo que genial, gracias. son importantes para mucha gente. Pues sabes que hay mucha gente también nueva llegando al catolicismo, gente nueva formándose y entonces creo que son importantes. Dice Blanca Elia, dice Dante, ¿puedes explicar sobre la pena temporal por los pecados ya perdonados? Sí. Uh, lo voy a hacer directamente con la Biblia. Por ejemplo, el pecado tiene dos dimensiones, la de culpa y la de pena. La culpa es la responsabilidad moral por haber cometido el acto malo. La pena tiene que ver con las consecuencias debidas al acto malo, que no solo son las consecuencias externas, por si acaso, sino internas. Les voy a poner un ejemplo. Supongan que yo nunca haya probado droga en mi vida y digamos que pruebo droga y me voy a confesar de que he pecado contra mi propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y le digo al sacerdote, Padre, yo me he drogado, no sé cuántos, etcétera. Y de verdad me arrepiento y me absuelve. Ya. Bajo el esquema católico, no estoy hablando, aclarando aquí para protestantes o protestantes que quieran entender lo que pensamos los católicos lo podrán entender. Entienden que acá ya estoy respondiendo para un contexto católico. Entonces, en un contexto católico, yo recibo el perdón de mis pecados si me confieso sinceramente, ¿ya? Incluso del pecado de haberme drogado. Pero cuando yo salga del confesionario, probablemente al día siguiente tenga ganas de probar la droga de nuevo. Tal vez no sucumba, pero tengo ganas. O tal vez yo vendía droga y me confieso, padre, yo vendí droga, me arrepiento. Pero cuando salgo del confesionario, me buscan los criminales con los cuales yo estaba aliado para vender droga y me quieren eliminar porque soy negativo para el negocio. Hay consecuencias. Entonces, aunque se perdona la culpa, la pena, las consecuencias del pecado pueden permanecer. Y Dios mismo, por su justicia, puede preservar ese orden. Entonces la distinción entre pena y culpa no es simplemente una especulación de la teología católica. Hasta aquí lo he explicado desde pura teología católica. Se los voy a mostrar con la Biblia. Segunda de Samuel 2:12, del 13 al 14. El gran pecado de David. David había cometido adulterio, o sea, Sí, con la mujer de otro hombre, la embarazó, gente se enteró de ese embarazo, pecado de escándalo, mintió e hizo asesinar al esposo de esa mujer. O sea, efectivamente. pecados bien gordos. Bueno, Sí, el pasaje de segunda de Samuel 12, del 13 al 14, dice, el profeta le dice a David, tu pecado ha sido remitido por el Señor. Sin embargo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiere decir esto? La culpa se te ha perdonado. La dimensión de culpa está remitida. Ya Dios borrón y cuarta nueva. Ok, David. Pero la pena, la consecuencia, un castigo por tu pecado, pese que se te haya perdonado la culpa, igual vas a tener una pena. Entonces, si no les gusta esa distinción entre culpa y pena, pues vayan y peleense, no meramente con el profeta Natán, que habló a David, sino al que inspiró al profeta Natán, con Dios. claro, ahí está.
Gracias, Dante, buenísimo. A ver, Lina Riquelme, esta es una pregunta, yo la he contestado en otras partes, pero tú también creo que es bueno que la contestes. ¿En el purgatorio existe tiempo? Me llama la atención que se hable de tiempo. Por favor, ¿lo pueden aclarar? Bien, se puede hablar de tiempo en el purgatorio en un sentido análogo. O sea, normalmente nosotros entendemos tiempo como la sucesión del movimiento en un contexto material, en un contexto, como se dice, espacio-tiempo en esta vida. En cambio, en la otra vida, en las cosas divinas, nosotros no sabemos con seguridad cómo funciona la temporalidad o incluso si llamarle propiamente tiempo, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla de los ángeles, y las almas del purgatorio no tienen cuerpo, son espíritus puros, serían como más parecidos a los ángeles, dice que están en el Evo. El Evo es algo que no es exactamente la eternidad de Dios, pero tampoco la temporalidad material que tenemos. Entender cómo funciona exactamente la temporalidad o lo análogo a la temporalidad en el purgatorio no es algo que sea definido de doctrina católica. Así que si alguien no lo entiende a ciencia cierta, pues tampoco es que eso sea una objeción al purgatorio, porque les pregunto, ¿entendemos cómo va a funcionar el tiempo en el cielo? ¿Cómo será el tiempo en la eternidad, en la presencia de Dios? Tampoco, y no por eso negamos la existencia del cielo. Entonces también tenemos que entender que hay ciertos detallitos de los cuales no tenemos definiciones exactas, pero noten lo que dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, numeral, es una encíclica de 2007, numeral 47. Lo tengo aquí seguro. No, lo tenía, pero sí. No, lo he cerrado justamente esta tarde. Para agilizar y para que entren preguntas, la Vale, leo de frente, ¿no? venga, sí. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que transforma. El momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es el tiempo del corazón, del paso a la comunión con Dios. Entonces te está diciendo que la cuestión del tiempo en el purgatorio no está al alcance de medidas terrenales. Ya sé que por ahí estará algún listillo preparando su video diciendo, le vamos a pacatear a Dante con estas citas del catolicismo donde hablan del purgatorio en términos de días. Pues bien, al respecto aclara el autor católico Jimmy Akin. Acá les doy la cita en su artículo How to Explain Purgatory to Protestants. Cito, el número de días que se asignaba a las indulgencias no se entendía como una reducción del tiempo en el purgatorio, sino como una facilitación de la purificación después de la muerte en una cantidad análoga a la reducción de un periodo penitencial terrenal por el número de días indicado. Debido a que algunas personas se confundían al pensar que el purgatorio se acortaba en un número determinado de días con una indulgencia, la Iglesia abolió las cifras de días asignadas a las indulgencias, específicamente para eliminar esa confusión. Entonces, es algo análogo al tiempo, o sea, cuando hablamos de días es una forma de hablar, pero no es que esté dogmáticamente definido. Lo último que quiero precisar es que el purgatorio puede ser entendido incluso en un pequeño instante para nuestra noción de tiempo, pero que el alma que lo experimenta pueda experimentarlo como algo amplio. Y esto lo voy a mostrar con una cita de un académico protestante, precisamente. Y con esta termino esta respuesta. Robin Perry, en el artículo que ya cité antes, dice, esto no quiere decir que el purgatorio sea incompatible con 1 Corintios 15. Podríamos imaginar que Dios comprime el proceso en una minúscula cantidad de tiempo, un Sí, instante, un sí, abrir sí. y cerrar de ojos, pero que el creyente lo experimenta subjetivamente como un prolongado proceso de purificación. Si ves películas de ciencia ficción, estarás familiarizado con la idea de que el tiempo pasa a diferentes velocidades para cada persona, y no es simplemente ficción, como diría Albert Einstein, O podemos pensarlo como cuando la gente habla, ojo con esto, de que el tiempo se ralentiza justo antes de un accidente automovilístico. El cerebro se acelera, por así decirlo, y la gente experimenta todo esto como si el tiempo transcurriera a cámara lenta. Tal vez toda su vida pasa ante sus ojos. Así que Dios ciertamente podría comprimir el proceso del purgatorio en una minúscula cantidad de tiempo. Es una opción factible. Total, total. Gracias, Dante. A ver, Bruno, que te quiero decir, verás, esta vez que el limbo no es doctrina católica, ¿vale? Fue una especulación teológica durante un tiempo, pero está desechada por la Iglesia. Ahora mismo Mm. no es doctrina católica,
cielo, infierno, purgatorio, ¿vale? Y por aquí, a ver, Enrique López pregunta, doctor Dante, ¿puede explicar la redención de las penas con las indulgencias de la Iglesia Católica? Ese es un tema sobre la aplicación de la doctrina del purgatorio, en primer lugar. No, la existencia del purgatorio no depende de creer en las indulgencias. Por ejemplo, Gottfried Leibniz afirmó el purgatorio en la primera cita que leí de un protestante y Gottfried Leibniz no es que cree en las indulgencias, ¿no? Entonces, porque puede haber protestantes que pueden querer desviar la discusión frente a que no pueden con la discusión del purgatorio, ya quieren desviarlo a Sí, algo que requiere otras premisas como las indulgencias. Entonces, comienzo claro. precisando eso. Pero bueno, las indulgencias se entienden como ayudas para acortar la dimensión de pena del pecado. Les voy a poner una analogía. Imagínense que mi hijo se porta mal y yo le digo, estás castigado durante 5 días, no vas a ver televisión o no vas a jugar con tus dinosaurios. Lo castigo, así. Y viene mi hijita y me dice, papá, no seas tan duro con mi hermanito, por favor, acórtale a que solo sean 3 días, pues. Entonces, frente a eso, yo podría decir, dada la petición que me está haciendo mi hija, yo podría ser indulgente con mi hijo y recortar un tanto la pena. Ahora bien, se planteará, ¿y por qué no se recorta automáticamente de cero todo? Porque Dios tiene que actuar de forma razonable y coherente. Entonces, ¿qué pasaría si simplemente decimos, ya se ofreció una misa y ya automáticamente ya todo está resuelto para absolutamente todas las almas, todo el tiempo? Si alguien plantease eso, quienes se opondrían serían los propios autores protestantes. Porque el autor protestante David Brown, del que leí la segunda cita de este listado, Ujú. sostenía que un proceso instantáneo, o sea, en el cual pues todo sea como express, así incluso subjetivamente, llevaría no solo instantáneo en nuestra temporalidad, sino instantáneo, como digo, hasta para la propia alma, de que de un momento a otro se ve como ya totalmente pura, sin manchas, así. Él plantea un problema de identidad, incluso dice que el alma hasta podría sentirse confundida si es la misma persona que antes, pero Claro, también plantea un problema de temporalidad. Interesante, ¿no? Su sí, razonamiento. no, no te reconoces. ¿Quién es este? ¿No? Eh, pero lo que diría este autor es que sería una violación de la naturaleza y dignidad propia de la criatura el simplemente anular esto del todo. Entonces, en el orden de la caridad, Dios puede habilitar que por medio de nuestras oraciones, limosnas, ofrecimientos, podamos ayudar a las almas del purgatorio, pero el pretender que vamos a eliminar toda la dimensión de purificación del purgatorio simplemente a punta de limosnas, no, porque tiene una naturaleza de purificación necesaria que es ineludible. Por ejemplo, el remordimiento de la conciencia. Eso no se puede saltar. Eso que Marcos de Éfeso decía como la conciencia que roe con más terror que cualquier fuego. Esa dimensión purgativa, por ejemplo, o sea, se puede aliviar, se puede recortar si se quiere, pero no se puede eliminar del todo. Y es así como podemos entender la administración de las indulgencias, ¿no? Obviamente lo que estoy diciendo no es exhaustivo, es una aproximación en una respuesta rápida. Bueno, ya. Sé que hay más preguntas, yo no os preocupéis, las he cogido aquí y a ver si eso le iremos dando respuesta en algunos otros programas, porque Dante se tiene que ir. Yo que más quisiera que quedármelo aquí toda la tarde, pero Dante no hace los maratones que hago yo. ¿Qué queréis? Sí, no puedo. Es que tengo que ir a hacer maratón con mis hijos que Claro, tienen su propio maratón así. esta tiene sus propias necesidades. Bueno, Dante, es que ha sido un gustazo tenerte. Creo que ha sido un programa súper instructivo para todos. Ya sabéis, ya en el canal va a quedar aquí un programa en el que cualquiera de vosotros, para hablar con algún protestante, para dar catequesis, para debates, para lo que queráis, aquí tenéis o sea, vais a tener como aquel que dice un archivo, ¿no? En el que podemos siempre dar un tirón, igual que pasó con el que hicimos ayer, ¿no? Pero el de hoy muchísimo más espectacular, ¿vale? Que nos ayude a todos también en este proceso y en este eh, propiciar también que el que las personas entiendan mejor lo que es la doctrina del purgatorio y que se vaya pudiendo, porque creo que es la tarea, ¿no? El ir mostrando también la hermosura, la belleza, la coherencia, la firmeza
de las doctrinas católicas, que no son locuras, que no son cosas nefastas, ni así como esas perversas, ni cosas así, sino que son total y absolutamente coherentes, brillando siempre del amor de Dios, siempre, siempre brillando por el amor de Dios y ya está. Y bueno, yo es que, ¿qué te voy a decir? Tú sabes lo que te quiero. Siempre acabo diciendo de lo mismo, digo, tú ya lo sabes. Sí, tú sabes Yo que solamente te puedo dar las gracias de dedicarnos este tiempo. Tú sabes que tú y yo aquí siempre eres bienvenido. A mí lo que pasa a veces cuando tienes confianza, o por lo menos a mí lo que me pasa cuando tengo confianza. Cuando tengo confianza, pues no estoy distante cuando vas a venir, no lo hago. Y él lo sabe, que no le digo. Entonces, hasta que a él no se le ocurre decirme, oye, ¿te parece si voy? Y digo, pues venga, vente. Porque es lo que me pasa, cuando yo tengo confianza, soy así de pava, ¿no? Porque cualquier persona haría lo contrario. Cualquier persona, como tiene confianza, le diría, Dante, ¿por qué no te vienes la semanica que viene a preparamos algo? Porque fíjate si tiene ante cosas para compartir con nosotros. Pero soy una pava. Yo soy una pava, siempre soy no, así de material, material tengo a toneladas, cariño para compartir con ustedes, ganas de compartir con ustedes también. Lo que no tengo a toneladas es el tiempo. tiempo, Yo ¿no? lo sé. Eso sí, ¿no? Pero bueno, ese es el tiempo que he podido compartir. Procuro hacerlo con cariño. Ya sé que del otro lado a veces no hay tanto cariño, pero sí llamaría a ciertos protestantes Sí, que sí. reflexionen lo siguiente. Si han escuchado con atención, no solo para buscar contradecir y todo eso, si han escuchado con atención, entender todo lo que se ha explicado aquí, ok, puedes seguir discrepando el purgatorio, ok, pero al menos creo que deberías razonar que no es una idea tan obviamente monstruosa, macabra o absurda, o que sea obviamente contradictoria con la Biblia. Podrás seguir pensando tal vez incluso que es contradictoria con la Biblia, pero al menos deberás ser mínimamente razonable en reconocer que si hubiese una supuesta contradicción, que no es el caso, pero si lo pensaste así, que esa contradicción no es tan obvia como tal vez inicialmente pretendías, y podrías abrirte tal vez a que no hay contradicción. Claro. Yo lo digo mucho, o sea, hay mucho tema de prejuicios, por desgracia, hay mucho tema de prejuicios en nuestros hermanos protestantes y les cuesta, les cuesta. Yo estoy oyendo por ahí ya que Dante están por ahí, los chicos y todo. Dante, yo me voy a quedar un momentico ya hablando con la gente Sí, y sí, voy sí. a aprovechar eso, aunque me hubiese gustado quedarme hablando contigo, pero como no te está poco tiempo, pues ya hablaremos mañana, es un rato que vamos a hacer o pasado. Listo, amiguita. Te Un abrazo a agradezco todos. muchísimo y lo sabes, ¿vale? Programa de verdad fantástico, no podíamos esperar menos de ti, yo ya lo sé. Chao, chao, un abrazo a todos. Chao, te queremos mucho.